Hola, ¿qué tal mis queridas amigas de Vivir Tejiendo? Con la bendición de Dios ya estamos aquí en una oportunidad más para aprender a tejer esta bonita botita. Miren, es una botita súper linda, tejida en la técnica de 2 agujas y con 3 puntadas. El punto de pretina o elástico 1×1, el punto de jersey y en la base, que es la plantilla, tenemos el punto de Santa Clara, punto musgo o punto bobo, ¿sí? Es muy fácil de tejer como todo lo que hacemos aquí en Vivir Tejiendo, y lo que más me gustó de esta botita es que se adapta muy bien a la forma del piecito. Queda como una especie de guantecito. Miren qué linda. Para tejer la pareja de estas botitas solamente hemos utilizado un aproximado de 40 gramos de lana, tomando en cuenta los 2 colores que hemos usado, ¿sí? Como les digo también en el video, si la quieren hacer de un material más finito, simplemente tendrán que ver nuestro video tutorial donde les enseñamos a calcular los puntos para diferentes medidas o para diferentes patrones de tejido. Hemos utilizado las agujas del número 5 y la lana muy delgadita, pero puesta de 2 para alcanzar la medida de las agujas del número 5. Nuestra aguja lanera para unir la parte de arriba y también la plantilla, y eso es todo. Si ven el paso a paso con mucho cuidado, pues podrán también tener sus lindas botitas que las pueden aplicar para cualquier talla. Bien, para empezar a tejer nuestras pantuflas en la técnica de 2 agujas, estas pantuflas son especiales para niños, en la talla de 1 año a 1 año y medio, lo que vamos a hacer es montar 31 puntos en nuestras agujas, en este caso del número 5, y estamos trabajando con lana indicada para las agujas del 2.5, pero la hemos puesto doble, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer 6 centímetros en punto de pretina o también punto de elástico 1×1. Entonces, ¿cómo lo tejemos? El primer punto del derecho, levantamos la hebra, el segundo punto del revés, bajamos la hebra, el tercer punto del derecho, subimos la hebra, punto que sigue del revés, bajamos la hebra, punto que sigue del derecho, y así vamos a continuar por todo lo ancho de nuestro tejido, tejiendo sin alterar la serie, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Es bastante fácil, pero si aún no sabes tejer el punto de pretina o el punto elástico 1×1, también puedes visitar nuestros videos tutoriales aquí en el canal, donde tenemos las puntadas básicas de 2 agujas, con las cuales puedes aprender a tejer pues paso a paso, porque allí los enseñamos minuciosamente y muy lento. Y en realidad esta puntada no tiene nada de ciencia ni nada de especial, es simplemente así: un punto al derecho, un punto al revés. Repito, un punto al derecho, un punto al revés. El truco para que nos quede punto de pretina 1×1 y no nos quede punto de arroz está en que si terminamos en punto del derecho, continuamos la siguiente carrera con punto del revés. Si terminamos con punto del revés, continuamos con punto del derecho al comienzo de la siguiente carrera. De manera que la serie que tenemos revés, derecho, no debe alterarse por nada, ¿sí? Siempre debe de mantenerse así. Miren, por ejemplo acá, yo tejo el penúltimo del revés, el último del derecho, ¿sí? Estoy terminando en derecho, doy la vuelta a mi tejido y continúo del revés. Y el que sigue del derecho. Así voy a continuar, ¿sí? Ahora, otra forma de poder darnos cuenta cómo es que debemos de tejer es la siguiente. Ya lo he explicado en otros videos, pero quiero hacerlo en este también para que nos quede todo muy clarito. Estos puntos que vemos aquí, que parecen espiguitas o V's, son los puntos del derecho. Y estos que tenemos aquí que parecen nuditos son los puntos del revés. Entonces, si yo dejo mi tejido allí y voy a hacer cualquier otra cosa y luego regreso y no sé dónde me toca, a veces cuando estamos empezando recién a aprender a tejer se nos complica un poco, pero no se desanimen, que todo tiene un truquito, ¿sí? Entonces, aquí tejeremos puntos del revés porque vemos el nudito, ¿sí?
Solamente tenemos que aprender a reconocer los puntos. Miren, el nudito es punto del revés y la V o espiguita es punto del derecho. Y de esta manera no nos vamos a confundir, ya que si nos confundiríamos terminaríamos tejiendo punto arroz 1 por 1 y no punto de elástico. Entonces ese es el truquito, ¿sí? Vuelvo y repito, los nuditos me indican que los tejo del revés y las V's o espiguitas, como quieran llamarle, me indican que las tejo del derecho. Ahora, en esta pretina que vamos a hacer, que tiene que medir un aproximado de 6 centímetros, o en este punto de elástico, lo que voy a hacer es poner un poquito de color marrón para contrastar, ¿sí? Para que se vea así como un poquito más masculino, más para niño. Ya que este modelo también lo podemos utilizar para niña, pero vamos a ponerle un poquito de marrón así para que lo haga un poquito más serio, ¿sí? En fin, el color es lo de menos. Yo lo hago simplemente como un detalle para darles gusto, para animarlas a que se pongan a tejer y así nos provoca tejer un poquito más. Aquí estoy tejiendo del derecho y aquí del revés. Entonces voy a proceder a poner mi hilo o mi lana en este caso del color marrón, que también es doble para alcanzar la misma medida, ¿sí? Bueno, en este caso yo la voy a pasar así. Ustedes la pueden anudar, pero yo como tengo dos ovillitos pequeños aquí, miren, la voy a pasar simplemente por aquí. Y de esta manera me va a quedar ajustada a mi primer punto. Luego ajusto mi primer punto, lo pongo hacia atrás y continúo tejiendo tal y como me indica el punto, ¿sí? Aquí tengo punto del derecho porque es la V y acá tengo punto del revés. Entonces voy con la lana marrón y tejo punto del derecho, simplemente jalo mi puntito de atrás, mi hebra, levanto y tejo punto del revés donde corresponde y luego derecho y luego revés y luego derecho, y así voy a continuar hasta llegar al final de la carrera. Y miren, entonces aquí ya estoy terminando de poner en esta carrera el color marrón. Doy la vuelta a mi tejido y aún tengo el color marrón por el lado derecho y el color amarillo por el lado izquierdo. Lo que voy a hacer es regresar con el color marrón, tejiendo conforme me toca. Si acá tengo la espiguita, este es punto de revés. Entonces voy punto revés y punto derecho, sin alterar para nada el punto que estoy trabajando, que es elástico 1 por 1. Entonces miren, voy a llegar con el color marrón hasta el extremo de acá para poder cambiar la hebra por el color amarillo. Lo que quiere decir que voy a empezar a tejer tanto ida como regresada con un color, como regreso con un color y luego con el otro color. 2 carreras con cada color, 2 carreras marrones, 2 carreras amarillitas, 2 marrones y 2 amarillas. Y así me va a quedar como líneas mi tejido combinada entre los 2 colores, ¿sí? Es importante eso, porque si no tejemos 2 carreras no hay forma de poder cambiar el hilo, ya que queda en el otro extremo de nuestro tejido. Aquí estoy tejiendo muy rápido, ya que les había ya explicado cómo se teje el punto de pretina 1 por 1. Ahí está. Y terminamos con el último punto en marrón. Doy la vuelta a mi tejido y ahora tengo ambas hebras, ¿no? Retirándola de acá, que es de los puntos, tengo tanto la hebra marrón como la amarilla. ¿Qué hago? Tuerzo esto y continúo con amarillo. Tejo del derecho, que es lo que corresponde, y luego del revés. Del derecho y luego, del revés. Y con este color amarillo voy a llegar hasta aquí y luego voy a volver a regresar dando la vuelta a mi tejido para volver a torcer los hilos y continuar con el color marrón. Así voy a tejer hasta llegar a medir el puñito de este zapato, que tenga aproximadamente 6 centímetros. Hasta aquí tengo 2, porque es hasta aquí donde cuentan los puntos que están en el palo, todavía no están tejidos.
quiere decir que tengo 2 centímetros. Yo voy a tejer hasta llegar aproximadamente a 6 centímetros, combinando tanto el marrón como el amarillo en 2 carreras cada uno, ¿sí? Y allí nos encontramos. Bien, miren, entonces aquí ya tenemos la medida del alto del tejido que yo les decía. Voy a comprobarles aquí con el centímetro, ¿no? Entonces, miren, allí tenemos nuestros 6 centímetros en la puntada de elástico que yo les decía, que hemos combinado estos 2 colores, como ya les expliqué. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo los aumentos para formar la parte de la naricita de nuestro zapato. En este caso, esta parte que tengo acá, quiero que vean bien, es mi lado del revés del tejido. Y esta parte que tengo aquí como nuditos, como montañitas así levantadas, es el derecho. Yo voy a trabajar los aumentos por el revés. ¿Por qué voy a trabajarlos por el revés de mi labor? Porque cuando trabajo los aumentos con lazada o con hebra, como se le llama también, por el revés de la labor, los agujeritos que estos hacen quedan mucho más pequeños y por el lado del derecho quedan mucho más grandes. Entonces voy a trabajar los aumentos por el lado del revés. Y para no confundirme, en el caso de las chicas que todavía no son tan expertas, voy a tomar esta hebra. Simplemente voy a pasarla por aquí para poder diferenciar mi lado del revés. Así nada más. No la estoy cosiendo, solamente la estoy pasando así para poder darme cuenta que este que tiene cruzada la lanita es mi lado del revés, ¿sí? Y por este lado es que voy a hacer mis aumentos. Bien, tengo 31 puntos. En el caso que ustedes quisieran hacer una talla más pequeña o una talla más grande, aumentarán los puntos de acuerdo al patrón que necesiten, y si no saben cómo hacerlo, tenemos un video donde les mostramos cómo aumentar los puntos o cómo calcularlos aparentemente para cada talla, ¿sí? Para cada talla que ustedes necesiten tejer. En este caso, lo único que tienen que hacer al aumentar los puntos es mantenerse siempre en un punto impar, como es el caso que yo monté aquí, 31 puntos. Voy a tener 15 del lado del derecho, 15 del revés y 1 en el centro. Ahora, cuando les explique, verán a qué me refiero. Bien, entonces aquí no voy a usar más el marrón por un buen tiempo. Voy a cortar la hebra, retiro el color marrón y lo que voy a hacer es esconderlo por aquí. En este caso, ya que son 2 hebritas, yo solamente voy a tomar una, la voy a pasar por aquí y voy a aprovechar así para hacer un nudito doble. Le llamo doble porque doy 2 vueltitas. Ya está mi nudito. Y listo, luego esconderé esas hebras. Voy a trabajar solo con el color amarillo y como estoy del revés, voy a tejer en punto del revés, ya que a partir de aquí voy a tejer punto de jersey. Entonces tejo del revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerdan que tenemos 15 aquí, 15 aquí y 1 en el centro. El punto número 16 es donde yo voy a hacer la lazada, ¿sí? Como estoy tejiendo del revés, tengo la hebra hacia arriba, de manera que lo único que voy a hacer es tejer hacia abajo, como si tejiera del derecho. Y al tejer del derecho hago esto y se aumenta un punto con la hebra. Luego levanto nuevamente la hebra y en el siguiente punto también tejo del derecho y se vuelve a aumentar. Luego levanto la hebra para continuar tejiendo el resto de puntos, normalmente del revés, hasta terminar la carrera. Termino del revés y por el lado del derecho tejeré todos los puntos del derecho. Todos los puntos del derecho, incluyendo las hebras o lazadas que están aquí en este caso, miren aquí,
¿sí? Ahora, si yo no quiero que el huequito este me quede muy grande, porque normalmente lo tejo así, miren, este es un truquito, allí. Y entonces el huequito queda bastante grande. Si yo no quiero que quede bastante grande, no voy a tomar por aquí el punto, sino por detrás. De manera que lo voy a cerrar un poquito. Y sigo tejiendo normal el punto y luego otra vez la hebra la tomo por detrás y así se cierra un poquito más el aumento, ¿sí? Es decir, el punto se aumentará normalmente, pero el agujerito se cerrará un poquito más. Ya que cuando usamos agujas grandes, pues el aumento también es grande, del tamaño de la aguja que estamos utilizando. Bien. Y continuamos tejiendo del derecho. Ahora vamos por el revés, que es por donde hacemos los aumentos. Tejeremos entonces del revés, que es por el lado que tenemos la marquita, donde siempre haremos los aumentos, ¿sí? Entonces comenzamos a tejer del revés, porque estamos del revés, todos los puntos hasta estar muy cerca del aumento de las carreras anteriores. Miren, aquí, yo espero que se vea bien. Aquí, justo aquí tenemos el punto central. Si es que yo ahorita no tengo un marcador a la mano, voy a usar un alfiler. Pero si es que ustedes tienen un marcador, sería bueno, o que pasen allí una hebrita de otro color, ¿sí? Entonces, para recordar siempre que allí tengo el punto central. Al lado del punto central tengo este punto donde hice el aumento, ¿sí? El agujerito del aumento. Miren, aquí está uno y aquí está el otro, junto al punto central. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Justo en este punto que está sobre el agujerito, allí voy a hacer mi aumento. ¿Cómo lo hago? Ya tengo la hebra hacia arriba, simplemente solo tejo del derecho, ¿sí? Entonces, este punto central también lo tejeré del derecho. Este punto que tiene el agujerito, perdón, no los tejía del derecho, era del revés, me estaba confundiendo. Bien, volvemos. El punto que tengo aquí, que está debajo del agujerito, lo voy a tejer del derecho. Este sí, porque aquí quiero hacer mi aumento. Entonces ahí está la hebra que hace mi aumento y luego levantaré la hebra y tejeré el del centro del revés y el que está sobre el aumento anterior también del revés. Y este que continúa lo tejeré del derecho, de manera que allí se hace un aumento, ¿sí? Levanto mi hebra y continúo tejiendo del revés. Tejo del revés porque estoy tejiendo por el lado del revés de mi tejido. Termino entonces esta carrera, doy la vuelta a mi tejido y como estoy por el lado del derecho, tejo del derecho. Miren, acá llego a la parte del aumento. Aquí está mi hebrita. Y como les dije, para que el agujerito se haga pequeño, la tejo por detrás, ¿sí? Y del derecho, porque todos los puntos que estoy tejiendo son del derecho. Continúo del derecho hasta encontrarme con la otra hebra, que también la tejo por detrás, para que el puntito se cierre y no se noten los aumentos. Y el resto de puntos los sigo tejiendo del derecho. Voy a quitar el marcador porque ya no es necesario y les voy a mostrar. Miren, espero que se pueda ver. Aquí, yo creo que sí se ve mi dedo por ahí por debajo. Este es el punto central, el punto número 16, porque tenemos 15 hacia un lado, 15 hacia el otro lado. Este es el punto número 16 y aquí está nuestro dos primeros aumentos que hicimos a los lados del punto 16 y de allí no se notan los aumentos porque hemos ido torciendo la hebra, ¿sí? Pero si podemos mirar allí,
los puntos se han ido aumentando como en forma de V, ¿sí? Se van hacia allá y se van hacia acá. Esos puntos que tengo en el centro, que estoy aumentando constantemente, deben de llegar a tener 14 puntos, es decir, debo tener 15, 15 y 14, ¿sí? Entonces vamos a continuar por aquí por el revés para poderles mostrar mejor una vez más cómo hacer los aumentos. Siempre cuando llego a tener 15 puntos de este lado, voy a tejer mi aumento, en este caso aquí en el punto 16. Tejo hacia abajo y ahí se crea un aumento, ¿sí? Y luego levanto la hebra y sigo tejiendo. Hasta encontrarme con esta que parece una V, que es donde va mi aumento. Miren, ahí está. Tejo ese punto, lo tejo y en el siguiente tejo hacia abajo, que es donde estoy poniendo la hebra para hacer mi aumento. Levanto mi hebra y continúo tejiendo del revés. Aquí está, di la vuelta a mi tejido y ahora voy a tejer por el derecho. Y creo que por este lado se va a notar mucho mejor los aumentos que estamos haciendo, ya que al comienzo es un poco difícil de notarlos, pero luego nos damos cuenta. Entonces seguimos tejiendo del derecho hasta encontrarnos con la hebra o la lazada. Aquí está, miren, la cual tomamos siempre por detrás para que no se note el agujerito. Y ahí están, miren, aquí es por donde estamos aumentando. Aquí y aquí también se va abriendo así el aumento. Entonces vamos a contar los puntos desde la hebra y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con la lazada que tenemos aquí. Así vamos a continuar aumentando a ambos lados hasta que tengamos 14 en el centro, ¿sí? Y así continuamos tejiendo. Miren, aquí me encuentro con el otro aumento que lo tomo por detrás para que se cierre y no se note. Voy a volver a explicar por el lado del revés una vez más cómo poder guiarnos para no confundirnos y hacer los aumentos en el lado exacto, ¿sí? Eso es algo muy importante para que nos quede muy bien formadito nuestro zapato. Entonces vamos a ir. Siempre recordaré la división que he hecho 15, 15 y 1 en el centro. Y es por eso que del revés siempre tejeré 15 antes de hacer el aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre tejiendo del revés porque estoy en el lado revés. 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí están mis 15 puntos. Luego de mis 15 puntos es que he hecho la hebra al tejer este punto del derecho. Como tengo la hebra aquí del revés, hago así y se aumenta un punto, ¿sí? Entonces allí. Y el resto de puntos los tejo hacia arriba. ¿Hasta dónde los voy a tejer? Hasta encontrarme con un puntito que están todos al revés, pero hay uno que parece una V, miren. Todos están al revés, pero debajo de este punto, aquí quiero que vean bien, para no confundirse. Bien, miren, todos los puntos están de revés, todos. En esta última carrera y en la anterior también. Pero aquí tengo un punto del derecho. Aquí, justo aquí. Voy a dejar ahí la marquita y voy a continuar tejiendo. Ese es el punto que debemos de diferenciar para saber dónde hacer nuestro aumento. Miren. No quiero que se me confundan. Ahí está, miren. Este es el puntito que está del derecho. Miren, todos están del revés y este tiene dos espiguitas ahí del derecho. Este puntito del derecho también lo tejo del revés. Y después de tejer, recién tejo hacia abajo para que se eche la hebra y se haga el aumento, ¿sí? Después de tejerlo. Y luego levanto mi hebra y continúo tejiendo. Ahora
yo quiero contar cuántos puntos tengo centrales. Entonces voy aquí, miren, ¿cómo contarlos? De esta manera. Tengo el punto que está por el derecho, que se ve como una V, este de aquí, y lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con este que también parece una V, 10. Entonces, en el centro tengo 10 puntos. Así voy a continuar tejiendo hasta tener 14 puntos en el centro. ¿Por qué 14 puntos? Ahora les muestro en el piecito de bebé, que es para la talla de 1 año. Y esto también les servirá para poder hacerlo en cualquier otra talla. Porque toda la parte delantera del pie del bebé mide un aproximado de 7 centímetros. Miren, desde aquí hasta aquí. La parte, la mitad, por decir así, ¿verdad? De todo el empeine del piecito. Entonces mide 7 centímetros. Y si yo voy y quiero saber cuántos puntos hay en 7 centímetros, ubico mi tejido ahí en 7 y cuento y tengo 14 puntos aproximadamente. Entonces ese es el aumento que yo tengo que hacer aquí. Llegar a tener en este triangulito que se va abriendo, ahí lo van a notar, miren. Tengo que tener 14 centímetros. Entonces, para allá va, 14 centímetros, no, perdón, 14 puntos. Entonces, para allá vamos. Yo aquí tengo 10 y vamos a aumentar hasta tener 14. Miren, quiero mostrarles algo. Aquí ya tengo los 14 puntos centrales y vamos a contar así. Desde este punto que tenemos aquí cruzadito, que claramente se nota, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, hasta el otro punto cruzadito. Es decir, desde el punto que tenemos cruzadito, que es la hebra o lazada que hemos torcido para que el huequito no se note, desde uno hacia el otro tenemos los 14 puntos que yo les decía, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es la separación de la parte central de nuestro zapatito. Vamos a ir por el lado revés de nuestro tejido y vamos a tejer nuestros puntos que tenemos de un lado. A ver, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí tengo 16 y voy a mirar bien, no, son 15, hasta aquí. Aquí hasta el punto torcido. Entonces tengo 15 de este lado, recuerden, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 puntos. Miren, claramente se ve este punto que va en línea. Les decía, miren, claramente se ve este punto que va en línea recta, que pertenece a los 15 puntos de este lado izquierdo. Y luego aquí están todos los aumentos de costadito. Entonces tenemos estos 15 puntos, estamos tejiendo por el revés, ¿sí? Y luego vamos a tejer nuestros 14 puntos centrales. ¿Por qué les dije esto? Porque quiero que se den cuenta de la forma de la naricita, ¿sí? Este es nuestro primer grupo y ahora vamos con los 14 de aquí. 2, 3, 4, también del revés los tejemos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a darle vuelta a nuestro tejido para ver si estamos en lo correcto. Allí estamos en lo correcto. Miren, ahí están nuestros 14 puntos centrales y luego tenemos nuestro punto que va derechito. Acá, claro, se interrumpe por el tejido, por el punto que hemos hecho hacia abajo, ¿no? Eso no se nota en este lado, pero acá sí. Pero ahí está nuestro punto, miren, que va en línea recta y luego los aumentos que salen a un ladito. Entonces, cuando hemos llegado hasta aquí y hemos tejido primero este grupo de 15 y luego los 14 centrales, no vamos a continuar tejiendo, sino le damos la vuelta a nuestro tejido y regresamos para tejer solo los 14 centrales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego, ¿qué hacemos? No continuamos para acá, damos la vuelta porque solo vamos a tejer los 14 puntos del centro por 9 carreras. Aquí hemos tejido una y nos faltan 8 más. Esta sería la segunda. Ahí vamos. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Damos la vuelta, regresamos porque solo estamos tejiendo en el centro y esta sería la tercera. Y así vamos a continuar hasta tejer 9 carreras tan solo de los puntos, de los 14 puntos que tenemos en el centro. Ida y regreso, dejando los otros ahí suspendidos, ¿sí? Entonces esta es la tercera carrera y nos encontramos en la novena. Miren, aquí yo ya tejí mis 9 carreras y puse los puntos solamente para que ustedes puedan ver cuál es la forma. Los puse en otros palitos momentáneamente nada más, porque estos son palitos de otro grosor, para que puedan ver cuál es la forma que va teniendo nuestro zapatito o babucha, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo les dije 9 carreras, ojo, no tiene que llegar hasta aquí la naricita de nuestro tejido, no tiene que llegar hasta la base, porque recuerden que el tejido siempre tiende a ceder. Y un truquito para que el zapato nos quede muy formadito y no se nos estire al momento de lavarlo y no se deforme, es hacerlo siempre un poquito más pequeño de la medida. Siempre les digo esto en las babuchas. Bueno, hasta aquí tiene esta forma, miren, yo voy a retirar el piecito para que ustedes puedan ver qué forma es la que va teniendo nuestro tejido. Así. Bien, como les decía, así va quedando nuestro zapatito. Lo que voy a hacer ahora, ya que he tejido mis 9 carreras de esta parte, voy a volver a poner donde deben de estar los puntos para continuar con el tejido. Y allí está. Bien, ahora algo importante que nos va a servir de mucho es lo siguiente. Voy a poner el tejido del revés. Miren, ¿cuántas carreras tengo yo de este lado? En color amarillo nada más voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de este lado, miren cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué les digo esto? Porque quiere decir que en este lado tengo una carrera más, ¿sí? Porque cuando comencé a tejer y comencé a regresar a tejer solo esta parte, no tejí una carrera en este lado. Por eso es que aquí tengo 10 y aquí tengo 9. Lo que ahora tengo que hacer es emparejar para que el zapato me quede muy derecho. Si yo aquí recojo los puntos y continúo, voy a tener aquí 11 y aquí voy a tener 9. Lo que tengo que hacer es darle la vuelta a mi tejido. Y como aquí tengo una carrera más, tengo que emparejar aquí. Y voy a tejer, en vez de 9, 10. ¿Sí? Esto nos sirve para aprender a calcular. Voy a tejer una carrera más en punto del revés, solo en la naricita, en la parte central. Bueno, yo le llamo naricita, pero es la parte central del zapato. Allí voy a tejer 10 carreras. ¿Y qué va a pasar cuando yo teja estas 10 carreras? Va a pasar lo siguiente. Que voy a poder tener 10 aquí y 10 acá. ¿Por qué? Porque voy a recoger estos puntos, miren. Los puntos que tengo aquí. Si ustedes notan, de repente no notan con mucha claridad, pero tenemos una carrera con nudito, una sin nudito, una con nudito, una sin nudito, una con nudito, una sin nudito. Lo que vamos a hacer es levantar los nuditos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojos con los nuditos que hemos levantado. Y ahora que hemos levantado estos nuditos, los tejemos del revés. Y vamos a continuar para este lado, dándole a este lado la carrera que le hacía falta. Y entonces cuando llegamos a este lado ya tenemos 10 carreras. Vienen 2, 4, 6, 8 y 10 carreras. Damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo del derecho porque estamos por el lado del derecho. Y ya sería la 11ª carrera en este lado. Y cuando pasemos hacia el otro lado, como aquí teníamos 10, cuando lleguemos hasta aquí recogiendo los puntos en esta parte, también tendremos 11 de este lado y 11 de este lado. De esa manera el zapatito nos queda muy parejito.
Entonces vamos a continuar tejiendo todos los puntos. Miren, acá están los puntitos que hemos recogido. Los puntos centrales. Y nos toca recoger los puntos de este lado. Ahora, aquí pasa lo mismo, miren. Tenemos una carrera sin nudito, una carrera con nudito, sin nudito, con nudito, sin nudito, con nudito. Y vamos a levantar esos nuditos. ¿Sí? Si no lo vemos muy bien de este lado, podemos hacer algo que yo hago. Voy por el otro lado y levanto cada nudito. 1, 2, miren, acá se notan mejor los nuditos. 3, 4, perdón, aquí me faltó uno, este de aquí. 1, siempre se queda escondido. 2, 3, 4, 5 y el último 6, porque son 6. Recuerdan que recogimos 6 al otro lado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejerlos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y el de aquí 6. Y continuamos tejiendo el resto de los puntos. Del derecho, porque estamos en el lado del derecho. Ahora lo que vamos a hacer aquí es una base para el zapatito, la parte de la plantilla, y la vamos a hacer en punto de Santa Clara, es decir, todos los puntos del derecho. Lo que quiere decir que la siguiente carrera la tejeremos también del derecho, con todos nuestros puntos. Y cuando llegue casi a la mitad de toda esta carrera que tengo aquí, les voy a mostrar cómo va quedando el zapatito y ya le van a notar la forma. Si ustedes tejen este mismo zapatito con agujas del número 3 o 3,5 y con estambre muy delgadito, les va a quedar como para 6 meses, 7 meses de un bebé recién nacido. Miren, más o menos estamos aquí en la mitad del zapatito y voy a hacer así y así para que puedan ver la forma. Y ahí se va formando nuestro piecito. Bueno, acá están muy separados los puntos. Vamos a juntarlos un poquito así. No estoy en la exacta mitad, simplemente lo estoy haciendo para que puedan ver cómo se va formando. Y ahí está nuestro zapatito por ese lado y también por este lado. Si quieren lo probamos en el piecito, cómo va quedando. Y ahí está, miren. Lo que les decía, que tiene que ir muy justito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo estoy acá tejiendo una carrera del derecho y voy a tejer 4 carreras más, ¿sí? Perdón, 3 carreras más para que junto a esta sean 4. Entonces tengo una y me faltan 3. Al término de las 3 carreras más que me faltan en punto del derecho nos encontramos. Y estoy aquí terminando esta que es la 4ª carrera y lo que voy a continuar haciendo es cerrar los puntos. ¿Cómo los vamos a cerrar? De la siguiente manera. Vamos a tomarlos 2 juntos del derecho y los tejemos. El punto que nos queda en la aguja derecha la pasamos a la izquierda y la tomamos junto con el otro punto, 2 juntos nuevamente, el que queda lo ponemos y lo tejemos junto al otro. Así por toda la carrera hasta terminar todos los puntos. Algo que quería recomendarles o enseñarles era que algunas me han comentado que los puntos le quedan muy flojos cuando cerramos. De repente no tienen la tensión necesaria para tejer. Un truquito muy sencillo es usar una aguja un poco más pequeña de la que estamos tejiendo. Y cuando cerramos con una aguja más pequeña, los puntos quedan muy ajustaditos. Miren.
quedan mucho más pequeñitos que los que tenemos aquí, ¿sí? Y eso es un truquito para aquellas que de repente no pueden manejar muy bien la cerrada de los puntos. Aparte, esto nos queda más suelto y este nos queda bastante tirante, miren, no cede. Este sí cede y este no cede. Es un truquito, ¿sí? A mí me lo enseñó mi mamá. Y nos sirve de mucho, al menos cuando estamos aprendiendo a tejer, que todavía no tenemos la tensión regular de la lana o del hilo con el que estamos tejiendo. Entonces así vamos a continuar cerrando nuestros puntos hasta el último para empezar a coser nuestra botita o babucha. Y aquí estoy cerrando ya los últimos 2 puntitos, ¿sí? Y voy a cortar bastante grande la hebrita porque quiero coser por aquí. Y voy a pasar esta hebra que queda por este último punto. Y listo. Miren, ya está formado nuestro zapatito. Bueno, acá no se ve muy bonito porque todavía no está cosido, pero vamos a coserlo. Lo vamos a encarar del derecho así. Y ya que tengo 2 hebras, con una voy a coser hacia arriba y con la otra hacia abajo. De esta manera. Punto por punto. Tomo uno de arriba con uno de abajo, vuelvo arriba y tomo el punto de abajo. Nuevamente voy arriba y tomo el punto de abajo. Eso es todo lo que voy a hacer. Así voy a coser hasta llegar al otro lado. Y aquí voy a coser de este lado hacia acá. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera, tomando punto con punto. Ahí voy a asegurar, siempre en las esquinitas tenemos que asegurar. Y luego voy tomando punto con punto. Así. Estos nuditos de los que le hablaba cuando recogimos los puntos, ¿recuerdan? Estos nuditos son las carreras. Entonces tomamos un nudito con el otro nudito con el otro, y así vamos a coser hasta llegar arriba. Bien, miren, entonces así hemos terminado de coser nuestro zapatito. Estamos cortando las últimas hebritas y ahora sí, ya que está del revés, lo vamos a poner del derecho. Miren cómo quedó nuestra costura, muy parejita, así queda cuando tomamos punto por punto. Y aquí también, miren. Entonces vamos a usar este piecito que es de la talla de 1 año y lo vamos a poner allí y quedó nuestro zapatito, escarpín, botita, como quieran llamarlo. Miren qué bonito. Ahí está. El inicio de los aumentos que se abren para dar la forma a la naricita, los 15 puntos de un lado, los 15 puntos del otro lado y la plantilla que se forma de las 4 carreras en punto Santa Clara, ¿sí? Recuerden que este zapatito, este piecito es para 1 año, pero este zapatito está indicado hasta 1 año y medio porque puede ceder tanto de un lado como del otro, ¿sí? Bien, queridas amigas, espero que les haya gustado. A mí me encantó. Es más, me recuerda a una abejita, porque tiene los colores de la abejita. Ya si ustedes quieren pueden bordar aquí una abejita para que les quede más coqueto. Bien, si les gustó, dennos manito arriba. No olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Y algo muy importante, déjennos su comentario acerca de qué tejido les gustaría realizar. Hasta una próxima oportunidad.